A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un día, un padre de familia encontró un cuchillo en la mochila escolar de su hija, que apenas tenía 16 años. Cuando le preguntó de qué se trataba aquello, su hija le dijo toda la verdad. Este cuchillo ya lo utilicé una vez en un caso de emergencia y por eso estoy viva. Espero no tenerlo que utilizar nunca, pero si lo necesito, lo haré todas las veces que sea necesario. Míralo bien, padre. Es mi cuchillo de paracaidista. El padre se llamaba Yevgeny Stavisky, alto comandante de las Fuerzas de Defensa Aérea, piloto durante la Segunda Guerra Mundial y 2 veces héroe de la Unión Soviética. Y la joven era Svetlana Savitskaya, que había iniciado su carrera secreta como piloto y paracaidista, y a los 16 años era entrenadora de salto libre y se acercaba a los 500 saltos. Svetlana no solo había querido imitar a su padre, era una gran patinadora, nadadora y atleta de importancia nacional, estudiante de música y había sido rechazada como instructora de pilotos por ser demasiado joven. Pero Svetlana quería más en la vida. A los 17 años, con la ayuda de su padre, desde una altura estratosférica, se lanzó en vuelo libre, cayó en picada 14 kilómetros y abrió su paracaídas cuando le faltaban apenas 500 metros. Después de todo, siguió su curso natural. Se hizo cosmonauta y en el segundo vuelo, un día como hoy, 25 de julio de 1984, se convirtió en la primera mujer en realizar una caminata espacial. Svetlana Savitskaya hoy está recordando aquella caminata espacial a 40.000 kilómetros por hora, allá en las alturas, y nos recuerda la grandeza de los logros humanos cuando están apoyados en la tenacidad, la alegría y la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. En el caso Nene concluye investigación contra hijo de Verónica Abad y un asesor. El Consejo de Administración Legislativa no sanciona a la legisladora de gobierno, Valentina Centeno, pero le llama la atención. El Consejo de la Judicatura liberó el banco de preguntas para los aspirantes a la Corte Nacional de Justicia. Los editoriales serán de César Ulloa, Lumpen y Justicia, Talía Flores, una mujer presidenta de Estados Unidos. Noticias del día. Caso Nene concluye investigación contra hijo de Verónica Abad y un asesor. Las investigaciones por supuesta oferta de tráfico de influencias en el caso Nene concluyeron, una vez que la jueza anticorrupción Carol Zambrano dispuso este martes 23 de julio del 2024 el cierre de la instrucción fiscal que inició en marzo pasado. El proceso continuará con la audiencia en la que el fiscal de la Unidad de Transparencia, Carlos Alarcón, emitirá su dictamen sobre el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, Sebastián Barreiro, y su asesor Daniel Redrobán. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se dará desde el 11, 12 y 13 de septiembre a las 10:30 según la providencia de la jueza. Sin embargo, ante un eventual pedido de juicio hay un dilema. El hijo de la vicepresidenta está en libertad, bajo fianza y ubicado por la justicia, pero el asesor Redrobán está prófugo. Desde el miércoles pasado se ordenó su prisión preventiva por incumplir la presentación periódica ordenada el 20 de junio en su vinculación. Una de las últimas diligencias que se practicaron en el caso Nene fue el testimonio anticipado del denunciante Rommel Pérez hace una semana. En su versión, Pérez ratificó que el hijo y el asesor de la vicepresidenta le solicitaron dinero a cambio del puesto de coordinador de comunicación en la vicepresidencia. También dio detalles de un viaje en jet con Abad, Redrobán y su familia. Su testimonio servirá como prueba en el juicio del caso Nene y en una eventual investigación contra la vicepresidenta cuando deje el cargo, pues la Asamblea no dio paso a que se levantara su inmunidad.
El Consejo de Administración Legislativa no sanciona a la legisladora de gobierno Valentina Centeno, pero le llama la atención. El Consejo de Administración Legislativa no aplicará ninguna sanción a la asambleísta del Partido de Gobierno Acción Democrática Nacional, Valentina Centeno, pero recibirá una amonestación por sus declaraciones vertidas el 18 de junio pasado. La denuncia contra Centeno la presentó la legisladora Gisela Molina por hacer uso indebido de la Asamblea Nacional y de los símbolos de su investidura para actos ajenos a su naturaleza, como es realizar declaraciones falsas e infundadas que lesionaron el prestigio de la institución. Según la denuncia, el 18 de junio, mientras la Asamblea Nacional en sesión 936 pretendía aprobar una resolución para condenar las declaraciones del presidente Daniel Noboa, publicadas en The New Yorker, en contra de los mandatarios de Chile, Colombia, Argentina y El Salvador, la legisladora Centeno habló ante la prensa de que el objetivo de dicha resolución era declarar la incapacidad mental del presidente de la República y declararlo loco. Las declaraciones de Centeno, según Molina, eran falsas y de las cuales no presentó ninguna prueba, lo que constituye una grave afectación a la imagen de la Asamblea, pues generaron pánico y zozobra en la ciudadanía, pues se insinuó que estaba en marcha un supuesto plan de desestabilización política. Una vez reunido el CAL, resolvió no dar curso al pedido de Molina, pero aplicará un llamado de atención a Centeno para que en el futuro no realice este tipo de afirmaciones que afectan la imagen de la Asamblea. El Consejo de la Judicatura liberó el banco de preguntas para los aspirantes a la Corte Nacional de Justicia. A las 8 horas en punto y con presencia del notario 14º del Cantón Quito, Alex Barrera Espín, el Consejo de la Judicatura liberó de un disco encriptado el banco de preguntas de la que nacerá la prueba teórica del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Actualmente hay 70 aspirantes, de los que se escogerán 10 jueces titulares y 13 conjueces para la Corte Nacional de Justicia. Ellos deberán rendir una prueba de conocimientos de derecho constitucional, mercantil, penal, familia, derechos humanos, este sábado 27 de julio del 2024. Del banco de 2.000 preguntas, el sistema informático escogerá 100 que deberán ser contestadas por los juristas según la sala a la que aspiran a integrar. Es una prueba de opción múltiple. Los miembros del Consejo, Mario Godoy, Solanda Goyes, Yolanda Yupanqui y Merck Benavides, estuvieron presentes mientras los directores de las áreas técnicas les mostraba cuáles eran las seguridades para proteger el banco de preguntas. Belfor Medina, director nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación del Consejo de la Judicatura, explicó que se solicitó a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que haga un monitoreo constante para verificar el IP. También hay firewall periféricas para evitar ataques y se desconectó las conexiones remotas o inalámbricas a la computadora que contiene las pruebas. Las seguridades se han reforzado con el objetivo de que no se repita lo que pasó en el anterior concurso impulsado por Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, hoy preso, en el que se manipuló el sistema para que unos cuantos concursantes tengan acceso. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, hablando acerca de la recesión económica en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Mira, más allá de los detalles técnicos que son bastante discutibles, porque el Banco Central tiene varias metodologías. Claro. Esto mismo que se ha publicado de repente, de que hay el tema de los ciclos, y entonces el ciclo está en recesión. Esto ya lo sabíamos, aquí mismo hemos conversado contigo desde hace rato, que la economía ecuatoriana está creciendo muy poco, y ese en definitiva es el tema importante, ¿no? Yo creo que tenemos que estar claros que la economía ecuatoriana debería idealmente crecer más de 4% al año para que realmente mejoren las condiciones de vida de la gente, que es lo que finalmente importa. Aquí no importa los ciclos del Banco Central, no importa la macroeconomía, no, esto no importa, lo que importa es que la economía, que la actividad económica se mueva más, porque eso mejora la vida de la gente. ¿Y cómo mejora la vida de la gente? Creando más y mejores empleos, más y mejores ingresos para la gente. Entonces necesitamos crecer, digamos en la mente, necesitamos crecer, digamos, por encima del 4%, idealmente, ¿no? Estoy hablando idealmente.
¿Y cuánto está creciendo la economía ecuatoriana? Hay diversas opiniones. La última del Banco Central hace meses era de que la economía este año iba a crecer 1%. 1% frente a 4% por sentido común es muy poco. Probablemente en una nueva estimación que haga el Banco Central nos va a decir no va a crecer 1%, sino va a crecer cero algo. En el programa con el Fondo Monetario, la proyección que se hace de la economía solo es una proyección. Claro. Mira, las proyecciones en economía son bien difíciles, ¿no? La economía es un sistema complejo, muy difícil de predecir, pero se habla de 0,1%. Hay otras instituciones, yo diría privadas, que hacen estimaciones y dicen vamos a crecer alrededor del 0%, o sea, no vamos a crecer. Otros hablan de menos 0 y poco, 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Es decir, en definitiva, todas las proyecciones están, digamos, alrededor del 0%, un poco menos o un poco más. Y cualquiera de esas, que cualquiera puede ser válida, es muy poco porque, insisto, tenemos que crecer al 4%. Si crecemos alrededor del 0%, lo que quiere decir es que los ecuatorianos no vamos, desgraciadamente, a conseguir mejores empleos ni mejores ingresos. Es evidentemente una mala noticia que no es novedosa, como te digo, porque aquí hemos conversado otras veces, pero es una mala noticia para el Ecuador y sobre todo para los ecuatorianos, que es lo que más importa. Así es, bueno, es lamentable esta noticia, pero como usted bien lo apunta, economista, se lo veía venir porque, claro, las ventas están en caída, también hay poco consumo de la gente, sumado a esto el desempleo es alto, muy poca gente ahora tiene un empleo adecuado, por llamarlo de así, y tampoco es que se han creado más empleos y la colocación de crédito también ha sido compleja, hay una alta tasa de morosidad por un lado y por otro, pues la gente no está accediendo a crédito, todo eso quizás ha configurado para que se dé esta recesión. Ahora, ¿cuánto tiempo podría tomar esta situación? Hay quienes dicen que son meses o incluso algunos años. ¿Cómo podría irle al Ecuador en este sentido? A ver, como tú bien dices, es la suma de muchas cosas que se ven en diversos aspectos. Las ventas están creciendo poco. Yo no sé si han caído realmente. En algunas actividades sí, en otras no. En promedio las ventas han crecido bien poco. Lo mismo a lo que estamos hablando, alrededor del 0, el 1%, están creciendo muy poco. El empleo adecuado sigue alrededor de un tercio, digamos, de la población, lo cual evidentemente es muy malo nuevamente para los que nos importa, que es la vida diaria de la gente. La gente está saliendo a gastar menos, las empresas están invirtiendo menos y contratando menos gente. Entonces, eso configura este panorama que no importa qué nombre le pongamos, pero es un panorama malo de la economía para la gente. ¿Cuánto puede durar esto? Mira, hay que estar conscientes que esto viene desde el año 2015-2016. El Ecuador viene creciendo muy poco desde ese momento, a ratos un poco más, a ratos un poco menos, quizás hoy menos, pero digamos en tendencia ya son 7, 8 años que la economía crece muy poco, porque además hay que agregar otra cosa, hay que comparar el crecimiento de la economía con el crecimiento de la población, ¿no? Si la torta, llamémosle de esa manera, a veces se usa esa expresión, si la torta crece poco, pero el número de gente aumenta más, entonces el pedazo de torta que le queda a cada uno es menos, ¿no? Entonces, cuando decimos que la economía ha crecido 1, al 1 hay que quitarle, digamos, para redondear, 1,5%, que es el crecimiento de la población. Entonces, 1 menos 1,5 te da un número negativo, es decir, a cada uno le toca un menor pedazo de la torta. Si la economía, digamos, crece este año 0,5, para coger un promedio de las diversas estimaciones, 0,5 menos 1,5 de la población, nos queda menos 1, es decir, hay 1% menos de torta para cada ecuatoriano en promedio. Entonces, eso también hay que verlo. Entonces, esto es un tema que viene desde el año 2015, como te digo, no solo es de ahora, ¿no? Alan Cate, y analista internacional en Radio Sucesos, habla acerca de las elecciones en Venezuela que se vienen para este fin de semana. Veamos la nota. Las declaraciones últimas que realizó Chávez hace unos días, hablando de un baño de sangre, si es que él no ganaba la elección, de una guerra civil, si es que él no ganaba la elección, no es un exabrupto. O sea, no es una cuestión de la emoción del momento, ni que de pronto se le ocurrió y se le chispoteó, como se dice vulgarmente.
sino que es una declaración constante y regular de parte del régimen. En el año pasado, Diosdado Cabello, en el mes de junio, declaró expresamente que ni de buenas ni de malas ellos abandonarán el poder. El general Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas, en el 2020 igualmente dijo que en ninguna circunstancia, mientras existan las Fuerzas Armadas bolivarianas, la oposición podrá acceder al poder político. Es decir, estamos hablando de una línea muy clara y definida por parte de los principales jerarcas del chavismo que establecen cuáles son los marcos dentro de los cuales van a actuar. ¿Qué ha sucedido ahora? El deterioro del gobierno chavista, del gobierno madurista, es abrumador. El fracaso absoluto del gobierno bolivariano venezolano es una tragedia latinoamericana. Vemos que hay 8 millones de venezolanos que han sido en efecto expulsados de su país por el fracaso de una, ya ni siquiera podemos hablar de un proyecto ideológico, porque esto se convirtió lamentablemente en un proyecto delictivo. Entonces, ante esta situación, la realidad interna de Venezuela es dramática y lo que esas encuestas reflejan es, creería yo, el mínimo de lo que se puede esperar. Ahora, esas encuestas, hablando de la migración, Alan, también prevén que si es que el chavismo sigue en el poder, hay un 15% de ciudadanos que dijo que se iría del país. Es decir, al 20% actual de migración podría aumentarse un 15% más. Y otro dato de las encuestas, para cerrar el tema encuestas, habla de que el 70% de ciudadanos ha manifestado que saldrá a votar. Muchos dicen, por el miedo, por todo, se prevé que haya un ausentismo menor a otras elecciones, pero aquí se habla de que el ausentismo será mayor, será un ausentismo muy bajo. La intimidación que el régimen ha tratado de sembrar a lo largo de toda la campaña, y aquí hay que entender una cosa, ¿no? Un fraude electoral no es simplemente el paquetazo, como se lo conoce habitualmente, es decir, la metida de votos extras en las ánforas para de esa manera desvirtuar la voluntad popular. El fraude es un proceso mucho más sostenido. Y en el caso venezolano, el fraude empieza con esos 8 millones de expulsados. De esos 8 millones de expulsados, que no se habrán ido por estar contentos con el gobierno de Maduro seguramente, la oposición podría contar con, ¿qué? El 80, el 90% de ese voto. ¿Cuántos van a poder votar? 70,000 de 8 millones. Eso es lo que la dictadura ha habilitado o ha inscrito o ha aceptado inscribir en las circunscripciones del exterior para que los ciudadanos venezolanos expulsados de su país puedan votar. Entonces, ahí empieza el fraude, ¿no? ¿Y cuánto pesa o pesaría o podría pesar las voces que se van multiplicando, sobre todo de coidearios de Maduro? Lula ya dijo, el que gana se queda, el que pierde se va. Y ayer el expresidente argentino Alberto Fernández dijo, si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. Punto, se terminó. Así es la democracia. A ver, la democracia y el sentido ético de la democracia funciona con demócratas. No funciona con dictadores. Al dictador le resbala, y así lo ha dicho varias veces Maduro enfáticamente, le resbala la opinión internacional. Le es totalmente indiferente. En Impacto Informativo, Carlos Larreategui, rector de la Universidad de las Américas, UDLA, habla sobre los 103 años del nacimiento de Sixto Durán Ballén. Vamos con la nota. Efectivamente, la universidad rindió pues hace pocos días un homenaje muy sentido al expresidente Durán Ballén al cumplirse 103 años de su nacimiento. La Universidad de las Américas alberga el Museo Sixto Durán Ballén,
Es una colección de sus recuerdos, fotografías, condecoraciones, documentos, una serie de elementos que hacen que pues tengamos un museo muy interesante que además está abierto al público. ¿Desde cuándo existe el museo? El museo existe desde hace aproximadamente 4 años, es decir, no, es más, perdón, ya son 5 años. Y digamos, comenzamos a hacer justo el museo o comenzamos a recopilar los documentos y las colecciones con el propio presidente de Durán Ballén antes de su fallecimiento, ¿no? Luego, pues, vino este triste acontecimiento de su deceso, y ahí, pues, con todo lo que habíamos organizado, armado y pues seleccionado, montamos el museo. Entonces está abierto al público, es una cosa muy interesante, es un museo de fácil visita. ¿Dónde exactamente está? Está en el campus Granados, digamos, en Granados y Colimes, ¿no? Y como digo, pues digamos, es un espacio que se puede visitar y es una pieza de la historia del Ecuador, ¿no? Porque claro, el presidente Durán Ballén no solo fue presidente, sino que tuvo infinidad de funciones públicas, entonces es un largo recorrido. Ministro de Vivienda en el gobierno de León Febres Cordero, alcalde de Quito. Él me parece que formó parte de la Junta de Planificación de Camilo Ponce Enríquez. Él fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Camilo Ponce. En realidad, él comienza con su carrera luego de graduarse en 1948, luego de graduarse de la Universidad de Columbia. Vino acá al Ecuador, era el mejor graduado de esa universidad y bueno, tuvo infinidad de ofertas para quedarse en los Estados Unidos, pero él siempre tuvo esta convicción, ¿no? Esta pasión por el servicio público. Entonces vino acá y como joven ingeniero profesional estuvo a cargo de la reconstrucción de la zona de Ambato luego del terrible terremoto. Esto era el gobierno, 1949, exacto, claro. Esto era el gobierno de Galo Plaza. Y así comienza su servicio, que recorre pues desde esa época, estamos hablando de 1948, hasta obviamente, digamos, su presidencia. Entonces, él es una de las personas, yo creo que hay pocas en la historia, que dedica su vida al servicio del país, al servicio público. Él siempre decía y bromeaba, ¿no? Cada vez que terminaba una función pública, entonces iniciaba sus actividades profesionales privadas, comenzaba pues a tener relativo éxito y inmediatamente alguna función, alguna elección reclamaba su presencia y cortaba abruptamente pues de ese intento de regresar a la actividad privada. Entonces, así transcurrió su vida, pero era un hombre pues feliz de servir a su país y bueno, eso lo sabemos todos. Un hombre que hasta el final pues tenía una paz, una serenidad, jamás estuvo pues contaminado con odios, con venganzas, como suele pasar entre los actores políticos, sino que siempre, ¿no es cierto?, él transmitía esa paz espiritual que le guió a lo largo de la vida y que fue inspiración para todos los que pudimos trabajar con él, ¿no? Tenemos la presencia el día de hoy de Marcelo Larrea. Él es vocero del colectivo Hotel Quito es Quito. Hemos hablado en otras ocasiones respecto a este tema del Hotel Quito, que hay veces o hay días en el transcurso del tiempo que se enfría el tema, pero resulta que el tema sigue ahí latente, pendiente y sigue siendo preocupante, ¿no? Tenemos aquí incluso un boletín de prensa de Hotel Quito es Quito, donde dice: medidas cautelares que protegen Hotel Quito no pueden levantarse. Municipio no cumple con la actualización precisa de la ficha. Marcelo, bienvenido. ¿De qué se trata esto? ¿Es preocupante el tema? Sí, en efecto es preocupante. Fue necesario que el colectivo haya formulado una petición de medidas conminatorias, de medidas coercitivas, para que un trabajo que no se había hecho durante varios meses, durante más de 100 días, como es el trabajo de la actualización de la ficha, se agilite y podamos tener algunas modificaciones de la ficha. Vamos en el tiempo. Primero hubo las medidas cautelares que fueron a principio de año. Sí, y las medidas cautelares se emitieron el 8 de marzo pasado. El 8 de marzo. Esas medidas cautelares tenían dos elementos fundamentales. El uno, la suspensión de los trámites que estaban muy avanzados para la intervención en los predios del Hotel Quito. Y el otro era la actualización de la ficha de conformidad a las decisiones, resoluciones administrativas precedentes.
Este segundo punto fue un punto de disputa intenso. Ajá. Hubo incluso quienes sostuvieron que no era necesaria la actualización de la ficha o que este era un tema que debía dirimirse en otro proceso legal y no en este. Pero la protección integral y absoluta del Hotel Quito no es un tema en discusión. ¿Por qué? Porque desde el año de 1978, cuando la UNESCO declaró a Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, estableció con claridad no solamente más de 7.000 bienes de valor cultural universal en el Quito histórico, sino algunos colaterales del Quito moderno. Y entonces ellos señaló al Hotel Quito, porque como lo han señalado dos prestigiosos arquitectos, Mauricio Luzuriaga y Andrés Núñez, el Hotel Quito es una joya arquitectónica moderna de los Andes, no solo de Quito ni de Ecuador, sino de los Andes, por sus incomparables valores arquitectónicos, estéticos, estilísticos y culturales. Claro, esto no solamente es subjetivo, de decir a mí me parece bonito, está chévere, qué lindo, o a mí me parece feo, ¿no? Así es. Esto tiene una relevancia técnica, arquitectónica y también de raíces culturales. Así es. Entonces, esa declaración de la UNESCO motivó en el año de 1984 que se emite un acuerdo ministerial suscrito por el entonces ministro de Educación y Cultura, Camilo Gallegos Domínguez, que estableció la protección patrimonial integral y absoluta del Hotel Quito. De manera que no es nada nuevo, no es que el acuerdo ministerial que emitió la actual ministra de Cultura, Romina Muñoz, en abril pasado, es el que crea la protección del Hotel Quito, y es algo que carece completamente de sentido. Porque si así fuese, incluso la venta hubiese sido legal, la venta que se hizo en el año 2016. No es así, no es legal porque el Hotel Quito está considerado, reglamentado, definido como Patrimonio Cultural de Quito y de la Humanidad desde 1984 formalmente. Hace un par de meses ya se pidió de que se levanten de parte del colectivo, de los colectivos, las medidas cautelares para poder actualizar la ficha, algo así dijo el No, eso es lo que pidió el alcalde. El alcalde pidió que se levanten las medidas cautelares. ¿Este es un nuevo intento? Este es un nuevo intento. Frente a esa petición del alcalde, lo que se hizo es, por el contrario, formular una petición de medidas coercitivas. Fue lamentable que no todos los actores del proceso hayan participado en la petición de medidas combinatorias, pero los actores del proceso, el colectivo Hotel Quito es Quito, formularon las medidas coercitivas. Los jueces, de conformidad a la Constitución y la ley, las medidas cautelares son de obligatorio e inmediato cumplimiento, habían transcurrido más de 100 días, dispusieron las medidas coercitivas, que el municipio de Quito responda a esa solicitud. El municipio pidió 10 días de plazo y en los 10 días cumplió con una actualización de la ficha, en la cual se establecen 3 de los 4 puntos que hemos pedido. ¿Cuáles son los que se establecen? Que no son de baja monta, son relevantes, importantes. El uno es la protección de todos los predios. Es decir, reconocieron que los otros predios donde no hay edificaciones significativas, como el caso del estacionamiento, también gozan de protección. ¿Tienen diferente número predial? O sea, está compuesto. Sí, tienen diferente número de predial, pero la declaración patrimonial protege al bien, no a los predios. Correcto. No se declara un predio patrimonio cultural de la humanidad, sino a un bien que tiene elementos simbólicos. El Palacio de Versalles, por ejemplo, no sería lo que es si no es por los jardines. Y en los jardines lo que hay es jardines, no hay edificaciones. Entonces es realmente un acto de ignorancia, cuando no de tontería, el plantear que predios vacíos no pueden tener protección patrimonial. ¿Qué pasa con la Plaza de San Francisco, con la Plaza de Santo Domingo, con la Plaza de la Independencia? Son patrimonio cultural de la ciudad. Claro, no puedo la estatua decir esto es aparte, o vamos a vender la estatua, Claro, o vamos a vender o a robar la estatua. Claro. No, eso no puede ser. Entonces, ese que fue un elemento del debate público sobre el tema fue resuelto. El municipio Ese fue el primer Quito punto estableció efectivamente en la reforma de la ficha, en la actualización de la ficha, que hicieron la protección patrimonial de todos los predios que componen el Hotel Quito. Ese fue el primer punto de 4 que ustedes... De 4. El segundo se deriva del primero. En consecuencia, el mapa, el plano de la protección del hotel se extendió de la edificación del hotel a los jardines y el estacionamiento. El tercero se refiere a la protección absoluta del Hotel Quito. Le pasaron el baremo de nuevo
y establecieron que el Hotel Quito tiene 41 de 50 puntos y que merece protección absoluta. Pero aquí hay un detalle que es muy delicado. El baremo es una norma para calificar como bienes patrimoniales a los nuevos bienes patrimoniales. No puede aplicarse a los anteriores, porque obviamente entendiéndose de cuántos años. Desde que se expidió la norma, ¿no? Mediante la cual hay instrumentos más sofisticados de calificación, o más precisos, o más matemáticos de calificación. Pero pensar que a los 7,000 bienes que conforman la Declaración de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, hay que volverles a pasar el baremo, y que si no cumplen hay que desclasificarlos, es algo que carece completamente de sentido. Lo primero en el tiempo es también primero en el derecho. Ojalá los concejales y el alcalde de Quito comprendan este principio básico del derecho universal. El mundo no nació con ellos ni con uno. El mundo y la ciudad de Quito es una ciudad milenaria, no tanto que es primer patrimonio cultural de la humanidad, y alberga más de 7,000 bienes patrimoniales que no necesitan el paso de ningún baremo. Son bienes que ya están establecidos como patrimonio cultural de Quito y patrimonio cultural de la humanidad. Tienen esa jerarquía, y esa es la jerarquía. Y si no entienden eso, uno pudiera mal pensar de que puede haber alguna otra cosa. Pero ahí habrán conflictos de distinta naturaleza que pueden afectar la gestión del patrimonio cultural de la ciudad. Entonces, ese punto, que es el punto del patrimonio, de la protección absoluta del Hotel Quito, también consta en la nueva ficha que presentó el municipio de Quito ante los jueces, solicitando el levantamiento de las medidas cautelares. Y el cuarto punto que digo no ha sido atendido. El cuarto punto que no ha sido atendido es absolutamente elemental, no, tampoco es sujeto de ningún debate jurídico ni nada por el estilo, está establecido en la ley. El Hotel Quito es parte del patrimonio cultural de la humanidad y del acuerdo ministerial de 1984, y así debe constar en la ficha. De manera que no es que nos estamos inventando que el Hotel Quito es patrimonio cultural de la humanidad, no hay ninguna invención, no hay nada nuevo bajo el sol. El caso del Hotel Quito no es que el actual alcalde, la actual ministra han descubierto que es... No. Eso está establecido clara y categóricamente en 1984. Vale la pena que lean el acuerdo ministerial del ministro Camilo Gallegos Domingo. Es unos 200 años luz al nivel de reflexión teórica de lo que se hace ahora sobre el patrimonio cultural. Y obviamente sujeto de perfeccionamiento y de superación, pero está hablando de una ciudad que es una ciudad que tiene raíces realmente milenarias y que todavía tenemos un largo trabajo que hacer. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Lumpen y justicia. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. No hay sanción política, pero sí repudio por parte de la gente honesta. El bloque de la Revolución Ciudadana salvó al diablo. Esta vez no fue toda la asamblea la que provocó el harakiri, sino un porcentaje de legisladores y legisladoras que se demuestran tal y como son. ¿Acaso en defensa de la corrupción, la impunidad, el albañal, el lumpen? Los hechos mataron la narrativa y Wilman Terán fue salvado por sus patrocinadores. Este capítulo nuevo, pero de la misma telenovela, evidencia cómo se fue deteriorando la justicia en el Ecuador de manera acelerada, grotesca, cínica, perturbadora. La pirotecnia ideológica del 2008 con la creación del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha provocado un verdadero desastre para la democracia. En este mes hemos asistido a la bochornosa elección del titular de la Judicatura y en la Asamblea al salvataje de uno de sus peores representantes. Por otro lado, ya se escucha en los pasillos que un expresidente de ese mismo organismo pudiera ser candidato para la presidencia. No podemos estar peor. La justicia tomada por el lumpen. En pocos años el deterioro de la calidad de la democracia ha sido muy acelerado. Instituciones sin institucionalidad. Las personas menos aptas están en los cargos de mayor responsabilidad. Una serie de concursos de méritos y oposición truchos. La mafia controlando el sistema de justicia y el crimen organizado, financiando la política y el lavado de dinero. Mientras por el otro lado, desempleo, inseguridad
insatisfacción con la vida, incremento de la migración, expulsión del sistema educativo para los segmentos con menores condiciones socioeconómicas, desnutrición crónica infantil. En este contexto no caben los cambios cosméticos. Parecería que el escenario se llena de paños de agua tibia y tapada de baches. Las instituciones no responden a las demandas de la ciudadanía. Las élites se hacen de la vista gorda y la gran mayoría de la población ha caído en apatía. ¿Qué viene? Una campaña electoral probablemente vaciada de sentido y llena de demagogia. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Una mujer presidenta de Estados Unidos, Talía Flores, primicias. Intento imaginar cómo registrará la historia los sucesos políticos que se desarrollan en estos instantes en Estados Unidos, con una repercusión asombrosa en el mundo, pero resulta osado pretender siquiera atisbar aquello porque los hechos están ahora mismo en pleno desarrollo. La decisión del presidente Joe Biden de abandonar su carrera por la reelección para concentrarse en su tarea al frente de la Casa Blanca y de apoyar a su vicepresidenta Kamala Harris para que lo reemplace, anunciados la tarde del domingo 21 de julio, en 2 mensajes distintos por la red social X, ha vuelto a convulsionar la campaña al país entero y a todos los continentes por las insospechadas repercusiones. Los anuncios han sido de tal calibre que parece haber producido un vuelco en la contienda electoral, como si las fichas de un tablero de ajedrez hubieran sido colocadas de nuevo, obligando a los estrategas de Donald Trump, quien atravesaba su mejor momento político, a cambiar a toda prisa lo diseñado para destruir electoralmente a Biden, cuando ha dejado de ser él su rival y ha pasado a ser Kamala Harris, contra quien no sirven los argumentos sobre su edad. Ocurrió 24 días después del debate presidencial, durante el cual un Biden titubeante perdió el hilo de las ideas, causando estupor dentro y fuera del país. Y más todavía tras haber confundido al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con su enemigo Vladimir Putin, y a su vicepresidenta Harris con Trump en la cumbre de la OTAN. Para los demócratas fueron días de vértigo e incertidumbre y para el mundo instantes de zozobra, conscientes del papel que ejerce la primera potencia y de las repercusiones de su liderazgo, dependiendo de quién esté al frente del Salón Oval. Para el expresidente Trump, al contrario, fueron días excepcionales, durante los cuales se elevó a la condición de candidato invencible tras esquivar una bala y sobrevivir a un atentado en Butler, Pensilvania, y luego ser aclamado en la convención republicana en Milwaukee, Wisconsin, donde sus correligionarios se rindieron ante él. Trump era la noticia, la narrativa giraba sobre él, su campaña y su candidato vicepresidencial, J.D. Vance, pero al atardecer del domingo 21 de julio, las palabras de Kamala Harris, al declarar que se siente honrada de contar con el respaldo del presidente Joe Biden, que su intención es ganar esta nominación y que hará todo lo que esté en sus manos para unir al Partido Demócrata y unir a la nación, sacudieron a Washington, el epicentro de la política y toda la geografía del país. El instinto de conservación político brotó de inmediato y la campaña republicana, con el expresidente Trump a la cabeza, echó a rodar el argumento de que si Biden no está capacitado para ser candidato, tampoco para ejercer la presidencia. La congresista Nancy Mace, por Carolina del Sur, dijo que pedirá la dimisión de Biden a través de la 25ª enmienda de la Constitución, lo que implicaría que Kamala Harris asuma las funciones de presidenta. Es probable que en realidad estos argumentos hayan buscado frenar la viada de la candidatura de Kamala Harris, quien en pocas horas, el mismo domingo, no solo logró grandes apoyos de su partido, sino que recaudó alrededor de $50 millones que la sucesión anticipada en la Casa Blanca dicen pretender. Y es que Kamala Harris no solo que tiene recorrido político, sino que bien podría representar la multiculturalidad de un país de oportunidades. Y su historial al ser la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos y antes al ser la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo de fiscal general en California y senadora. Hija de un profesor de la Universidad de Stanford que vino de Jamaica y de una médica investigadora oncológica, hija de un diplomático hindú, su conexión con la academia le viene de lejos. Se licenció en Ciencias Públicas y Economía de la Universidad de Howard y luego de Derecho en Hastings College.
En el discurso de la victoria el día que ganó la vicepresidencia, Kamala se presentó junto a Joe Biden vestida de blanco, sufragista, de las mujeres que lucharon por el derecho al voto, y dijo que las mujeres negras han demostrado ser la espina dorsal de nuestra democracia. Y alabó la audacia de Biden para romper las barreras y elegir a una mujer como su compañera. Casi 4 años después, un nuevo e inmenso reto debe enfrentar en un país con una sociedad extremadamente polarizada e incrédula de sus gobernantes, y en el que hasta se ha llegado a hablar de la probabilidad de una guerra civil. La campaña por la presidencia de Estados Unidos se presenta como una prueba de fuego para esa gran nación, que verá la disputa por el liderazgo entre Donald Trump y Kamala Harris, que representan ideas distintas, visiones opuestas, agendas tan dispares como los que se han juntado en MAGA, Make America Great Again, del primero, y los que se arremolinan en torno a la agenda woke, cercana a la vicepresidenta. La expectación en el mundo es también enorme, en especial en Ucrania, Israel, Gaza, Corea del Norte, Taiwán y otros muchos países que aguardan el desenlace del 5 de noviembre con la misma emoción contenida que en el epicentro de la campaña y en Europa, donde el vínculo transatlántico restaurado por Biden ya forma parte de su legado. Apenas 24 horas después de haber sido mencionada por Biden, la vicepresidenta Harris acumula el apoyo de gobernadores, senadores y figuras estelares como Bill y Hillary Clinton y Nancy Pelosi, pero la campaña recién ha comenzado. ¿Quién diría que el timing electoral para ella, tras el atentado de Pensilvania y la convención republicana que significaron cotas altas de apoyo a Trump, hoy parece providencial para la demócrata? ¿Qué más pudiera pasar en Estados Unidos de cara al 5 de noviembre? ¿Será Kamala Harris la primera mujer presidenta de Estados Unidos? Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. El gobierno alemán clausura el Centro Islámico de Hamburgo por extremista. El gobierno alemán clausura el Centro Islámico de Hamburgo. Alemania prohibió la organización acusándola de ser un puesto de avanzada de la teocracia iraní, a la que acusa de promover el extremismo islamista y de apoyar al grupo Hezbollah del Líbano. La prohibición, aplicada a otras 5 sedes del Centro Islámico en Alemania, se produce tras varios registros realizados en noviembre, en los que la policía entró en 53 propiedades en todo el país. El Centro Islámico argumentó en otoño pasado que condena toda forma de violencia y extremismo, y siempre ha abogado por la paz, la tolerancia y el diálogo interreligioso. La ministra del Interior, Nancy Faeser, asegura en un comunicado que las investigaciones han confirmado sin lugar a dudas que la actividad del centro no es simplemente de naturaleza religiosa. La organización había sido investigada previamente por la Agencia de Inteligencia Interior. Concluyó que el Centro Islámico es el representante más importante de Irán en Alemania después de la embajada del país. La ministra del Interior había reiterado anteriormente que actuaban contra los islamistas, no contra una religión ni contra otro Estado. La novedosa campaña electoral de Venezuela. Sin recursos y venciendo el cerco oficial, la oposición ha salido en campaña a lo largo del país, apelando a contribuciones de su militancia. Yo he estado recorriendo toda Venezuela con mi vehículo y lo que ha hecho el régimen es pretender ahora incluso bloquear el tránsito por carretera. Han trancado calles con alcabalas, con grupos colectivos armados, han roto calles, han echado tierra para que la gente no pueda llegar y absolutamente todos los obstáculos los hemos superado. Y aunque María Corina Machado no estará en la papeleta electoral, ella protagoniza los recorridos por toda Venezuela, llamando a votar por su sustituto Edmundo González, quien fue designado luego de que Machado fuera inhabilitada para competir. A su paso, la gente le lanza cadenas con figuras religiosas, sombreros y hasta cartas. La ven como la candidata real. Y es la que está moviendo el capital político para que el candidato formal tenga el porcentaje que ha alcanzado hasta ahora y pueda lograr la victoria.
En lo que va de año se han reportado 103 detenciones de miembros del equipo político de Machado y González, y además han sido castigados quienes ofrecen alojamiento, comidas y autos para las movilizaciones. Estamos viendo la campaña más atípica que se ha visto en la historia reciente de Latinoamérica y en el mundo, países donde hay democracia. Tú no tienes campañas en donde los candidatos no tengan acceso a medios, no tengan pauta publicitaria, no estén produciendo constantemente piezas para radio, piezas para televisión. Entre tanto, al actual presidente Nicolás Maduro se le ve acompañado de artistas en grandes tarimas. Sin embargo, el mandatario acusa a los medios internacionales de censurarlo. Ahora la operación la dirigen unos sicarios. Los sicarios de la mentira, la agencia F de España, la agencia FP, la agencia AP. La oposición denunció este martes que ha tenido inconvenientes para acreditar a sus más de 700.000 testigos para la elección del 28 de julio. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Una huelga de médicos obliga a cancelar consultas y operaciones en Portugal. Los médicos en Portugal están en huelga para exigir mejores salarios y condiciones laborales más dignas. Esto ha provocado la cancelación de operaciones y consultas en varias regiones. El parón, convocado por la Federación Nacional de Médicos, comenzó este martes y durará 2 días. En torno al 70% de los doctores lo apoyan. Quando cheguei ao sítio da consulta, passado que 5 minutos, chamaram-me a dizer que o meu médico estava em greve. Entre las demandas de la Federación, el restablecimiento de la semana laboral normal de 35 horas, la actualización de la escala salarial y la integración de los médicos internos en la categoría de ingreso a la carrera médica. El Ministerio de Salud ha pospuesto las nuevas negociaciones hasta 2025. Muitos serviços, nomeadamente a nível da pediatria, a nível do ZUC, nomeadamente o serviço de anestesiologia, que estão, os corredores estão vazios. Los médicos de Portugal se encuentran entre los peor pagados de la Unión Europea. Eu, como médica interna, não tenho dúvidas que quero continuar a trabalhar no SNS, mas o SNS precisa de médicos e os médicos precisam de melhores condições de trabalho, nomeadamente os aumentos salariais, que têm que ser discutidos no seu salário base e não nestes modelos de prémios e extras. Otros están abandonando el sistema público para pasar al sector privado. Algunos incluso han abandonado el país. Francia blinda París para los Juegos Olímpicos y prohíbe la entrada a sospechosos de espionaje. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, ha asegurado que no existen amenazas concretas para los Juegos Olímpicos París 2024. En vísperas de la ceremonia de apertura de la cita olímpica, Darmanin afirma que se ha bloqueado la asistencia a los Juegos a unas 1.000 personas por sospechas de posible espionaje como parte de los desafíos de seguridad a los que Francia tiene que hacer frente para que los Juegos de París sean seguros para miles de deportistas y millones de aficionados. Pese a la ausencia de amenazas concretas, los servicios de seguridad no bajan la guardia. Nous n'avons pas de menaces caractérisées pour les Jeux Olympiques, ni les services de renseignement français, ni les services étrangers, amis, partenaires qui nous aident. Nous sommes aujourd'hui très attentifs évidemment à chaque signe faible, comme on dit dans le renseignement, mais nous n'avons pas de menaces caractérisées. París desplegará miles de policías cada día con motivo de los Juegos, que acaban el 11 de agosto. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia en su televisor desde la comodidad de su hogar
disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones.
hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Un día como hoy. Un día, un padre de familia encontró un cuchillo en la mochila escolar de su hija, que apenas tenía 16 años. Cuando le preguntó de qué se trataba aquello, su hija le dijo toda la verdad. Este cuchillo ya lo utilicé una vez en un caso de emergencia y por eso estoy viva. Espero no tenerlo que utilizar nunca, pero si lo necesito, lo haré todas las veces que sea necesario. Míralo bien, padre. Es mi cuchillo de paracaidista. El padre se llamaba Yevgeny Stavisky, alto comandante de las Fuerzas de Defensa Aérea, piloto durante la Segunda Guerra Mundial y 2 veces héroe de la Unión Soviética. Y la joven era Svetlana Savitskaya, que había iniciado su carrera secreta como piloto y paracaidista, y a los 16 años era entrenadora de salto libre y se acercaba a los 500 saltos. Svetlana no solo había querido imitar a su padre, era una gran patinadora, nadadora y atleta de importancia nacional, estudiante de música y había sido rechazada como instructora de pilotos por ser demasiado joven. Pero Svetlana quería más en la vida. A los 17 años, con la ayuda de su padre, desde una altura estratosférica, se lanzó en vuelo libre, cayó en picada 14 kilómetros y abrió su paracaídas cuando le faltaban apenas 500 metros. Después de todo, siguió su curso natural, se hizo cosmonauta y en el segundo vuelo, un día como hoy, 25 de julio de 1984, se convirtió en la primera mujer en realizar una caminata espacial. Svetlana Savitskaya hoy está recordando aquella caminata espacial a 40.000 kilómetros por hora, allá en las alturas, y nos recuerda la grandeza de los logros humanos cuando están apoyados en la tenacidad, la alegría y la esperanza.